bajo el esquema tradicional de un productor de café, pues esto podría parecer algo que no es correcto, un abandono del cafetal. El enfoque que se le da aquí en Finca La Hilda es totalmente lo contrario, es una herramienta para poder maximizar ciertos servicios ecológicos. ¿Cuánto podría impactar entonces el que tengamos estos insectos y el que no abusemos de insecticidas entonces para mantener el equilibrio? El agroecosistema de café permite muchas dinámicas tróficas, ecológicas, que justamente hacen que nosotros no nos demos cuenta de que hay depredación y parasitismo, cuando en realidad sí se está llevando a cabo. Entonces, hay autores como el doctor Paul Hanson que hablan de que cuando hay un brote de una plaga en un cafetal es precisamente porque hubo algún abuso de una molécula insecticida que irrumpieron, crearon una disrupción en esas cadenas tróficas, los eslabones, ¿verdad? Ya hay un insecto que no se come a otro y entonces ya este otro no se come al otro y entonces el último tiene una explosión exponencial en su población. Pero en general podemos hablar de que el agroecosistema del café, manejado bajo ciertas condiciones, permite que todas estas interacciones tróficas se den y por ende, con excepción de algunas zonas como la zona de bajura, el escarabajo esté en niveles aceptables. Hablemos de estos modelos de diseño. ¿Qué tan novedosos son? ¿Qué tan jóvenes son las estrategias de implementación, de manejo de coberturas? Y evidentemente yo veo un distanciamiento significativo, no es lo que convencionalmente encontramos. Contanos un poco sobre estos nuevas propuestas de diseño de espaciamiento y por qué no lo que es el tema de coberturas. A nivel de academia, de investigación, hay muchos autores también que han desarrollado el tema desde hace ya por lo menos 30 años o más. Y pues estos nuevos diseños de agricultura apuntan hacia al menos 3 ejes muy importantes. El primero sería brindar fuentes de alimentación alternativa para los insectos depredadores y parasitoides, brindar refugio para estos insectos y también brindar hospederos alternativos o presas alternativas al insecto que estamos intencionalmente queriendo disminuir su población del sistema productivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos de términos como suplir néctar floral, néctar extrafloral, polen. Hablamos de suplir conectividad entre la vegetación acompañante al cultivo para crear una suerte de autopistas, de carreteras en la cual los insectos puedan movilizarse y siempre pensando en el refugio también, que estén protegidos de la radiación ultravioleta, del viento, de la deshidratación, ¿verdad? Entonces lo que queremos es fomentar condiciones que favorezcan al desarrollo de los depredadores y los parasitoides. Entonces hablamos de cadenas tróficas o de redes tróficas para poder entender la manera en que los diferentes niveles alimenticios, ¿verdad?, se organizan entre sí. Tenemos a las plantas, que son productoras, ellas producen su propia energía, ¿verdad?, con base en los recursos, el agua, el dióxido de carbono, el sol. Y a partir de ahí tenemos organizados en términos de insectos a los insectos fitófagos o los que se alimentan de tejido vegetal de diferentes tipos, y pues también tenemos los consumidores secundarios. Y estamos viendo una interacción donde puede pasar de todo, hay una interacción muchísimo más, vamos a decirlo, compleja. Sí, señor, es bastante complejo y ahí necesariamente tendríamos que hablar de si un insecto tiene hábitos generalistas o si tiene hábitos de especialistas, wow. ¿Verdad? Y además tenemos que meter en ecuación
que eso cambia de acuerdo al lugar del mundo en donde estemos. Entonces, básicamente, las interacciones, plasmándolas en un diagrama, no sería una cadena, ¿verdad?, que salta de un tipo de organismo a otro, sino que tendríamos una especie de maraña de líneas donde organismos atacan a muchos organismos, algunos insectos son atacados por muchos, se alimentan de muchas plantas, entonces realmente es bastante complejo. Esto me agrada mucho porque habla de salud, habla de llevarnos a un plano de comprensión del impacto del ser humano, o sea, cuánto representa el ser humano en el resto de actividades y en este caso una actividad productiva como el café. ¿Por qué el cultivo del café? ¿Cómo el cultivo del café puede ser un ejemplo en una mejor comprensión del mundo de los insectos? En primer lugar, es un cultivo muy extensivo, lo cual nos dirige hacia gran parte del área cultivada en nuestro país. En segundo lugar, la arquitectura de la planta de café, su gran tamaño, sus bandolas, su frondosidad de follaje, genera ciertas condiciones que, como mencionábamos antes, permiten a los insectos protegerse de las condiciones ambientales, ¿verdad? De hecho, la planta de café era originaria del bosque. Entonces, cuando lo comparamos contra un cultivo de porte muy bajo, en el cual no hay una arquitectura amplia, pues justamente tenemos ganancias o ventajas en esta estructura de planta. Y además también el cultivo de café, al ser un cultivo perenne, nos permite tener cierta estabilidad en el agroecosistema, porque las prácticas culturales no son tan intensivas, no están concentradas en un periodo de tiempo de 3 o 4 meses, sino que se distribuyen a lo largo del año y de años. Entonces eso brinda cierta estabilidad al sistema y pues nos ayuda a comprender mejor la dinámica de estos organismos a través del tiempo. ¿Podríamos tener una sostenibilidad real en el tanto apliquemos este tipo de prácticas? La clave está en concebir la agroecología como una disciplina científica que genera información confiable, o al menos con un grado importante de confiabilidad. En ese sentido, no es lo mismo decirle a un productor que haga cambios basados en experimentación, en observación, a cambios basados en sensaciones o en percepciones. Y tomando esto en cuenta, se podrían ir haciendo pequeños cambios, es decir, no tiene que ser un cambio de 180 grados totalmente radical, de extensión, de conocimiento, en el cual podamos hacer días de campo en donde conozcamos que esto no es abandonar el cafetal, por ejemplo, y podamos ir conociendo las ventajas que en un plazo de tiempo mediano o alto podamos tener un retorno de esas prácticas traducido en dinero, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esto pues a mucha gente no le gustaría, bien manejado podría significar dejar de comprar insecticidas y dejar de pagar o de invertir recursos para aplicar esos insecticidas. Además de que, lógicamente, estamos disminuyendo la carga química que tenemos en nuestros cafetales. Claro. Entonces estamos impactando positivamente el ambiente. Además de hacer un uso más racionado e inteligente de herbicidas, me imagino también. Correcto, también, sí, porque bueno, cuando yo conocí Finca La Hilda, el zacate Rusi, pasto Rusi, me llegaba al pecho. Un mes después llegué y estaba chapeado. Entonces, a una altura más o menos como esta, y pues empieza a ver uno que no todo es dejar ¿cómo se llama? Las entrecalles al descubierto, no necesariamente ocupadas herbizar, sino que puede haber métodos de control físico, mecánico, que también
vienen a cumplir su papel justamente para que las arbences tampoco se salgan de control. Aquí estamos hablando de incorporación de materia orgánica, aquí estamos hablando de reducción de temperatura y una mejor permeabilidad del agua, evitando una vez más el tema de erosión. Es correcto. En materia de academia, ¿qué le sugerirías a los nuevos estudiantes de agronomía y cómo construir esto para compartirlo con los productores más tradicionales y los que sean tal vez un poco más atrevidos al cambio? Sí, señor. Yo creo que ya el cambio comenzó, ¿verdad? Y así como gente que viene mucho antes que yo, soy uno más que está en este tren, y pues probablemente va a seguir y va a ir poco a poco haciendo cambios en agricultura. Ya se ven esos cambios, si no, esto no sería una realidad. ¿Vos tomás café? Claro que sí. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Sí, señor. ¿Cuál es tu método favorito? Bueno, por los trajines del día, el coffee maker. Sin embargo, me encanta el café chorreado. ¿Y a quién le queda mejor en la casa? Bueno, a mi mamá. ¿Y vos preparás? Sí, claro que sí. ¿Y reconoces que tu mamá es mejor haciendo café? Sí, bueno, la mano de la experiencia, ¿verdad? Y el cariño, el amor que le pone. Maravilloso. De esa manera cerramos la entrevista con Javier Vargas, quien nos explicó la importancia de los insectos en el sistema productivo del café. Si le interesa información como esta o más novedosa incluso, no dude en suscribirse en Foro al Grano.